convivo con muchas personas, ¿no? Y al observar, especialmente los niños, yo ya sé que hicieron algo que estuvo mal. Se inventan un cuento para excusarse con tal de que uno no los regañe. Eso somos nosotros delante de Dios. Eso somos nosotros. Hermano, ¿por qué llegaste tarde a la iglesia? No, fíjate, hermano, que casi me muero, pero Dios me revivió. Ah, no, pues gloria a Dios, hermano, qué bueno que ya llegaste aquí. Tan difícil es decir, fui muy irresponsable hoy, hermano. Estoy orando por mí. Me está costando mucho llegar temprano. Y queremos fingir algo delante del hombre y eso Dios le llamaría: tienes temor al hombre, pero no tienes temor a mi omnisciencia, no tienes temor a mi gloria. Y eso es lo que nos dice el salmista. Ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. ¿Qué nos queda, hermanos? Arrepentirnos. Dios, tú conoces lo más profundo de mi corazón. Sabes los momentos que he mentido con tal de quedar bien con el hombre, olvidando que tú estás allí y que tú conoces eso. Ese pecado que hay en mí. En otras palabras, ¿qué necesitamos? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Vamos a hacer una breve dinámica en donde ustedes me van a contestar algunas preguntas que yo les voy a hacer. Primera de Reyes 8:39. La pregunta es: ¿qué conoce Dios? Primera de Reyes 8:39. Me gustaría que también me los pusieran en pantalla, por favor. ¿Qué conoce Dios? ¿Qué conoce Dios? Esto es para reforzar lo que ha hablado el Salmo. Quien contesta: ¿qué conoce Dios? ¿El corazón de quién? De los hombres, de los hombres. Entonces, esto nos lleva, hermanos, a realmente mostrar nuestra desnudez, nuestra pecaminosidad delante de Dios, porque esto Él ya lo sabe, esto Él ya lo sabe, Él conoce lo más profundo del corazón de todos los hombres. No podemos ocultarle a Él lo más sucio que hay en nosotros. No podemos hacerle, por ejemplo, como cuando sabemos que van a venir visitas y nuestra casa está hechas patas para arriba y tratamos de arreglarla lo más bonito que se pueda para que no vayan a hablar mal las visitas de nosotros y vean lo limpiecitos que somos. No, hermanos, todo eso ya lo conoce Dios. Lo más oscuro y lo más perverso de nuestro corazón. No se lo podemos ocultar. Salmo 7:9. ¿Qué prueba Dios? Salmo 7:9. ¿Qué prueba Dios? Fuerte. La mente y el corazón de los hombres. Lo vamos a leer. Salmos 7:9 dice: que se acabe la maldad de los impíos, pero establece tú al justo, porque el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Vean qué es lo que dice el capítulo 4 y 5 el versículo 4 y 5 del capítulo 7. Si he pagado con el mal al que estaba en paz conmigo, o despojado al que sin causa era mi adversario, que el enemigo me persiga y me alcance, que pisotee en tierra mi vida y eche en polvo mi gloria. Entonces, aquí, ¿cuál es el contexto de este salmo, hermanos? David estaba siendo acusado por Cus el benjamita, el cual estaba acusando a David que él procuraba ir en contra de la vida del rey Saúl. Entonces, en estos versículos David está negando tal acusación. Y de ser así, decía David, si realmente eso hay en mí, estoy dispuesto a morir, estoy dispuesto a pagar por lo que se me está acusando, estoy dispuesto a ser casado y pisoteado. Vean cuál era el descanso de David, versículo 9. Que se acabe la maldad de los impíos, pero establece tú al justo, porque el Dios justo prueba los corazones
y las mentes. Entonces, David descansaba en que el Dios de justicia conocía su corazón y su mente y sabía que la acusación contra la que se le estaba haciendo a David era falsa. Era falsa. Entonces, esto nuevamente nos lleva temor a la omnisciencia de Dios y no temor al hombre. Dios es el que juzga con justicia. No necesitas defenderte cuando seas acusado. Y Dios va a juzgar incluso al injusto si no se arrepiente. Entonces, hermanos, aquí Dios conoce nuestros pensamientos y nuestros corazones, pero esto nos debe de llevar a algo, a tener temor a Dios, porque de acuerdo a Romanos 2:16, ¿qué es lo que va a juzgar Dios? ¿Qué es lo que va a juzgar Dios? Romanos 2:16. ¿Qué es lo que va a juzgar Dios? Los secretos de los hombres. Entonces Pablo le expresa en Corintio, vas a estar delante de la presencia de Dios. Y incluso en versículos anteriores, 1:18 al 23, dice, no hay excusa en tu mente para que digas, es que a mí nadie me advirtió. La creación revela la gloria de Dios. El ser humano ha cometido esta perversión de adorarse a sí mismo, de adorar a la creación y no al Creador. Entonces, Pablo dice, Dios juzgará. Esta palabra habla de un juez. ¿Y quién es ese juez? Dios. Pero ¿a qué se refiere Pablo que Él juzgará? Quiere decir que todos estaremos delante de la presencia de Dios. Y entonces, como Él conoce nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestra vida, todo nuestro vivir, y estaremos delante de Él, sabrá lo más profundo de nuestros pecados. A Él no podremos excusarnos y no podremos decirle yo no lo sabía, yo no quise hacer esto, sino quise hacer aquello. ¿Cuál será la ley por la cual te juzgará Dios? ¿Qué es lo que dice ahí? 2:16. ¿Por cuál ley? Conforme a mi evangelio. Conforme a mi evangelio. ¿Qué es esto, hermanos? El estándar es Cristo, es Cristo. Dios es santo, Dios es justo, Él es eterno. ¿Qué nos explica Juan? Vino y se hizo carne, cumplió la ley, murió por nosotros los pecadores, para así cumplir la ley y resucitó de entre los muertos y hoy está a la diestra del Padre. Ahora, la pregunta, examina tu vida a la luz de la vida de Cristo. ¿Cumples ese estándar? ¿Cumples ese estándar? La respuesta es no, no. Y entonces la conclusión es, bueno, hermano, está bien, como sé que Dios es omnisciente, entonces voy a obedecer más. Yo te recomendaría, sí obedece, pero primero ve y corre a los pies de Cristo en arrepentimiento para la gloria de Dios. Paul Washer tiene una ilustración con respecto acerca de la omnisciencia de Dios y él menciona, si a cada uno de ustedes el día de hoy yo les pusiera un reflector de todo lo que pensaron en su mente el día de hoy y lo proyectáramos aquí en la pantalla, estoy seguro que todos ustedes saldrían corriendo porque estarían llenos de vergüenza. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza? ¿Recuerdan que vimos la omnipresencia de Dios? Dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si tu vida es un constante pecado y no has cambiado en ese pecado que tienes y no lo puedes sacar, ve y corre a los pies de Cristo. Todavía estás a tiempo. Y que a pesar de que conoce tu corazón, está dispuesto a perdonar. Eso es gracia, eso es sabiduría, eso es omnisciencia. Pasamos al punto número 4, hermanos.
La omnisciencia de Dios infunde confianza, consuelo y gozo. La omnisciencia de Dios infunde confianza, consuelo y gozo. Vayamos a Mateo 6, 7 al 8. Mateo 6, 7 al 8. Mateo 6, 7 al 8. Dice la palabra de Dios. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido. ¿Quiénes hacen esto? Como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre, observa aquí, su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Nuevamente, aquí estamos viendo el Salmo 139. Aún no hay palabra en nuestra boca y Él ya la conoce. Jesús lo está diciendo porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Entonces aquí Jesús está dando una exposición, una cátedra de la constitución de los cristianos, el estándar de la ley de Dios en el Sermón del Monte. Y Jesús está hablando aquí del carácter de Dios. ¿Qué atributo podemos contemplar en estos versículos? Nuevamente, la omnisciencia de Dios se ve muy claramente en el versículo 8. ¿Y qué es lo que dice Jesús? No usen repeticiones sin sentido. ¿Qué quiere decir esto de usar vanas repeticiones? No quiere decir, hermanos, que la Biblia está prohibiendo la importunidad. Por ejemplo, en Lucas 11:8 Jesús habla de la importunidad. El pastor John MacArthur ilustra la importunidad como un mendigo que está insistiendo en pedir algo y que se lo dé con desesperación. Dios no prohíbe que se le ore de esa manera. Lo que está hablando aquí Jesús es estar orando de manera irreflexiva. Irreflexiva. El pastor Henry Tolopilo tiene una ilustración que me gusta porque siento que a todos nos ha pasado. Dice, muchas veces me ha sucedido que estoy orando en las noches, ya a punto de dormir y empiezo a orarle a Dios por los alimentos. A eso es a lo que se está refiriendo aquí Jesús. Muchas veces estamos orando y ya ni siquiera estamos pensando en lo que estamos diciendo. Pero vean lo hermoso que es aquí. Nos lo decía el hermano Rodolfo, uno de los propósitos de la oración. Es comunión con Dios. Comunión con Dios. ¿Realmente crees lo hermoso que es esto? ¿Poder hablar con el Rey de Reyes? Ni con tu jefe puedes hablar todo el tiempo. Pero con el Rey de Reyes puedes estar teniendo comunión con Él. A tal punto, dice el versículo 8, de saber nuestras necesidades. ¿Y por qué Dios quiere que le hagamos saber nuestras necesidades? No quiere decir que Dios no lo sepa. Porque eso dice el versículo 8, su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que lo pida. Entonces, esto no nos debe de llevar a decir, si Dios conoce ya todas mis necesidades, como dicen muchos, entonces pues ¿para qué oro si Dios ya las conoce? No es una aplicación correcta de este versículo, sino más bien es recordar tu dependencia total de Él. Recordar tu dependencia total de Él, de su sabiduría, de su omnisciencia. Somos tan orgullositos, hermanos, muchas veces, que tal como dijo un día un hermano, que le dieron una cachetada santa cuando llevó a una hermana de la iglesia a la esquina y le dijo, pero ¿qué cree que podamos orar para que Dios nos lleve con bien? Estamos, no sé cómo expresarlo. Nos amamos tanto que nos olvidamos que incluso si hoy podemos reír es por la gracia y sabiduría de Dios. Vean lo que dice el capítulo 6, versículo 31 al 33. 31 al 33. Entonces, si Dios sabe todas sus necesidades y el motivo para orar
es para que nosotros recordemos nuestra dependencia de Él. Versículo 31 al 33 dice, por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles, nuevamente, vean con quién ilustra, a quién se parecen los que hacen eso. Los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Observen, pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, nuevamente, el Padre sabe lo que necesitamos. Sabe que necesitas alimento, pues entonces lo va a proveer. Incluso el Señor Jesús ilustra a las aves del cielo. Dios les provee alimento de tal manera que nosotros podemos observar a una ave que sale de su nidito y va a buscar el alimento y regresa con el alimento porque esa es provisión de Dios que tiene cuidado de ellas. Y entonces esto trae confianza y consuelo en Él. Si eso hace con las aves, pues ¿qué no hará con nosotros? Esto nos da descanso, hermanos, en muchas cosas, en todo lo que acontece en nuestras vidas, en todos los acontecimientos de la historia. Spurgeon daba una ilustración también acerca de eso y él dice, cuando Dios incluso ha determinado que la vida de una persona ha terminado, ni el mejor medicamento, ni el mejor hospital, ni la mejor maniobra del médico lo podrá salvar. Lo podrá salvar. Esto es, Dios sostiene todo por medio del poder de su palabra. O caso contrario, cuando un médico determine ya, no, me te despiden de todos. Si Dios ha determinado sanidad, pues hasta el mejor médico se puede equivocar. Incluso ustedes pueden notar la sabiduría de Dios, la soberanía de Dios en lo que pasó con este candidato presidencial de los Estados Unidos, Donald Trump, un movimiento. Eso es Dios sosteniendo. Eso es Dios sosteniendo. Dice que la sabiduría de Dios no permite que muera un pajarillo sin su voluntad. Pues mucho menos con la vida de una persona que puede utilizar para cumplir sus propósitos. Normalmente nuestra mente está pensando cuando estamos atravesando una circunstancia difícil y muchas veces es como los celos. Dicen que el celoso no es celoso por lo que ve, sino por lo que imagina. La ansiedad es muy parecida. No es ansioso por lo que está pasando, sino por lo que imagina que va a pasar. Y nos llegan esas preguntas. ¿Y si sucede esto? Y a veces estamos con una enfermedad muy chiquita y ya nos estamos viendo en el hospital intubados, ¿no? Y empezamos ahí a imaginar, nuestra imaginación se echa a volar y esas preguntas todas tensas. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Y ahí estamos incluso con nuestra mente. No, pues podría resolverlo haciendo esto. Podría resolverlo haciendo esto. No está mal planear. Lo que sí está mal es afanarse por ello. Y entonces, hermanos, esas dudas esas preocupaciones se deben ir eliminando en lugar de estar pensando, y si sucede esto, es decir, Dios tiene el control de esto. Dios es sabio con esto. Descansar en la sabiduría y en la omnisciencia de Dios, eso nos da confianza y consuelo. Esto lo confirma Mateo 10, 29 al 31. Mateo 10, 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Entonces, vean aquí la expresión, la narrativa. ¿A quién le está dando esta enseñanza el Señor Jesús? A los 12 discípulos. Y seguramente yo me imagino aquí al Señor Jesucristo hablándoles con voz firme, pero con ternura, al decirle, ustedes valen más que esos pajarillos. Y si Dios está en control de ellos, pues mucho más de ustedes que no son pajarillos. Y vean cómo sigue el versículo, la narrativa. ¿Qué es lo que sigue? ¿Tiene contados qué?
Los cabellos, e incluso pues, yo me puedo cortar aquí el pelo y podríamos decir que es menos importante que un pajarillo, ¿no? Entonces, Dios tiene cuidado de nuestros cabellos también. Y entonces, ¿por qué temer si Dios tiene cuidado incluso de nuestros cabellos? ¿Por qué temer? ¿Por qué temer? Esto nos lleva únicamente, hermanos, a lo que David le pasaba cuando contemplaba, cuando admiraba el nombre de Dios, cuando descansaba en el nombre de Dios. Gozo, gozo. Primera de Crónicas 16:9. Primera de Crónicas 16:9. Y con esto estoy culminando. Cántenle, cántenle alabanzas, hablen de todas sus maravillas. Entonces, al contemplar, al admirar la gloria de Dios, ¿qué es lo que trae a David? Gozo, alabanza a Dios. Este es el gozo que David está expresando por la protección que Dios había tenido con su pueblo. Alabar a Dios, no por las bendiciones que Dios había otorgado a su pueblo, sino por el nombre de Dios. Canten todas sus obras, dicen David. Ustedes pueden recordar cuando usa en versículos anteriores, toca el arca, cuando no le era permitido. Entonces, ¿qué es lo que le llevó a David? Temer a Dios, alabar a Dios con temor. Alabar a Dios con temor, disfrutar de la presencia y la sabiduría de Dios. Gozaba por todas las obras de Dios que había hecho. Disfrutaba todo lo que él había hecho y empieza a recordar sus pactos de Dios, el pacto abrámico, el pacto mosaico, la providencia que Dios tuvo con José, cómo liberó, cómo utilizó Dios a José para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Entonces, la conclusión es un Dios de pactos. El nombre de Dios, eso nos debe de traer gozo. La fidelidad de Dios es digno de ser alabado. Entonces tenemos un Dios que lo sabe todo y eso es de consuelo, de confianza y gozo en el creyente. Temerle a Dios, sí, nuevamente, no ser hipócritas, no querer excusarnos, abstenernos de eso, pero lo más importante, ¿cómo podemos lograrlo? Admirando la gloria de Dios. Podemos descansar en el mañana. No sabemos qué va a acontecer el día de mañana, es una realidad, pero Dios sí lo sabe y eso es digno de ser alabado. Padre, gracias por tu omnisciencia, porque nos trae descanso, nos trae, mi Dios, consuelo y nos lleva, mi Dios, a admirarte, a glorificarte a ti, porque a pesar de todo lo que sabes de nosotros, nos escogiste y sigues perdonándonos. Pablo es claro, no podemos comprender esa sabiduría. Ayúdanos a responder con gratitud, con gozo, con obediencia ante precioso nombre, ante gran majestad, ante el Rey de Reyes. Hoy descansamos, mi Dios, en todo lo que haces, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres omnisciente. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por estos momentos. Amén. Bien,